Esta semana, aquí en Encuentros Muleros, conversamos con Jaime de Altaus. Jaime representa todo un periodo de reflexión basada en un liberalismo que nunca perdió de vista a las instituciones y que encontró en el primer Fujimorismo un espacio de reformas institucionales a favor del mercado, procapitalistas, que en su opinión debieron dar base a un segundo momento más bien de afirmación institucional. Jaime ha reprochado siempre que en la segunda mitad de los 90, en lugar de explotar hacia esa afirmación institucional, el gobierno de Alberto Fujimori se decantara a cuestiones de influencia y corrupción protagonizadas, dirigidas o concentradas en la influencia que Vladimiro Montesinos Torres generó, desplegó y luego quedó plasmada en los juicios de la transición. Durante 20 años aproximadamente, Jaime fue el rostro de un Canal N que tuvo además un papel protagónico en el final de los años 90, en la defensa de espacios de periodismo independiente, en un momento atravesado por una muy intensa campaña de control de medios. Acompañó además la transición hasta su retiro del canal 2015. Es un año antes que comenzara, desde varios puntos de vista, el ciclo de desmontaje de reformas institucionales y regresión que está ahora determinando el curso de las cosas. Después de su ciclo en Canal N, Jaime de Altaus ha seguido observando la coyuntura. Lampadia es el portal desde el que usualmente escribe. Además, sus puntos de vista pueden no ser compartidos siempre por todos. Él es un observador que intenta, desde su manera de aproximarse al liberalismo y de esa insistencia por no perder de vista el peso de las instituciones en relación al libre mercado, mirar lo que ocurre alrededor. Yo creo que, durante los años 2000 hemos tenido el problema de, en fin, digamos, lo que debió ser una consolidación institucional, como tú dices, no ocurrió. Lamentablemente, más bien tuvimos retrocesos institucionales a partir de los 2000, con, por ejemplo, el proceso de descentralización, que ha sido muy, muy negativo en varios sentidos. Pero digamos que además esto en el marco de una creciente polarización que se fue dando, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 2000, de 2010, un poco antes incluso, entre fujimorismo y antifujimorismo, ¿no? Y que impidió incluso a la larga que se consolidara el único partido que se estuvo formando desde los 2000, que fue el fujimorista. Fuerza Popular, de alguna manera, era diferente al fujimorismo original, era democrático. A mi juicio era democrático, es decir, Fuerza Popular fue un intento democrático. Keiko quiso formar un partido de verdad, pero lo que pasó fue que a partir del 2016-2017, con el caso Lava Jato, esa polarización estalló en guerra, realmente, con la criminalización de las donaciones de campaña. Donaciones de campaña que no eran delito, ni siquiera eran, ni siquiera la fórmula que se encontró para convertirlas en delito, que fue lavado de activos, tampoco eran lavado de activos. Lo que se hizo fue, se desató una persecución judicial fuertísima contra líderes de oposición y otros, Ollanta Humala, Nadine Heredia, por ejemplo, la propia Keiko Fujimori, y por otras razones al propio Alan García, y se desató la conflagración. Y eso, que constituyó un abuso, por un lado debilitó y destruyó casi, digamos, el ímpetu que podía tener la formación de ese partido. Ese partido se debilitó. Fue la causa de que Keiko Fujimori ni siquiera le pudiera ganar a Castillo y que tuviéramos a Castillo, por lo tanto. Es decir, el debilitamiento de ese liderazgo tildado de corrupto, ¿no? Porque 3 prisiones preventivas te ponen el estigma de la corrupción, eres corrupta, aunque no hayas estado en el Estado, aunque no hayas gastado un solo sol del erario público. Entonces, esta conflagración
convirtió al Ministerio Público, el sistema de justicia en general, en el objeto de la disputa política. Se politizó la justicia y al politizarse se convirtió en objeto de pugna interna y externa, ¿no? Por el control de el Ministerio Público. Y eso explica un poco el último episodio de Patricia Benavides, que se siente perseguida por la Junta Nacional de Justicia, acusada de caviar, entre comillas, y entonces ella, para defenderse, busca la remoción de la Junta Nacional de Justicia. Para eso establece conversaciones con Fuerza Popular, herida precisamente por todo lo que había pasado. En fin, ese hecho, esa utilización de la justicia para perseguir a políticos es lo que ha destruido el sistema, a mi juicio, ¿no? El sistema judicial y el sistema político también en parte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para salir de eso? ¿Cómo recomponer eso, ¿no? Yo creo que, a mi juicio, hay que efectivamente ver la manera de limpiar el Ministerio Público y quizás el sistema judicial en general de toda esta polarización, de todos estos que están en las distintas, que deberían salir no solo Patricia Benavides, todos los que estuvieron en la acusación, que formaron parte de este equipo acusatorio, y los juicios los procesos por donaciones de campaña deberían ser retirados como parte de una pacificación nacional, porque son absolutamente arbitrarios, y crear un nuevo espíritu ya que supere esta conflagración, esta polarización absoluta que existe en este momento, que impide conversar, ¿no? Es complicado, pero no veo otra cosa. Jaime es una voz intensa, ha sido una voz muy intensa en la denuncia sobre el modo en que durante la transición se relegó, desde su punto de vista, o acaso excesivamente, al fujimorismo. Ha sido una voz de alerta sobre la forma en que, a partir de la crisis posterior a la salida de Pedro Pablo Kuczynski del gobierno, el gobierno de Martín Vizcarra se decantó por adoptar una posición en ese par binario antifujimorismo y fujimorismo, que desencadenó en un cierre del Congreso, el del 2019, que también ha criticado profundamente. No qué decir sobre lo que sigue el gobierno de Pedro Castillo y también el gobierno de Dina Boluarte, al que Jaime critica por no haber podido encontrar un camino que permita retomar el desarrollo de reformas institucionales que, desde su punto de vista, deben reforzar el papel del mercado como asignador de recursos y como factor para el desarrollo del crecimiento. Un liberal institucionalista como Jaime de Altaus cree firmemente que solo el desarrollo de inversiones privadas y del crecimiento puede permitirnos recuperar el patrón de reducción de la pobreza que ahora hemos perdido. Yo creo que efectivamente Keiko Fujimori tiene el pasivo del tipo de oposición que finalmente le hizo a Pedro Pablo Kuczynski, aunque yo creo que ahí hay también responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Desde que antes de asumir declaró que le iba a robar 30 congresistas. Y terminó en el caso Mamani, ¿no? Y terminó en el caso Mamani. Ya declaró él la guerra, pues, ¿no? Entonces ella finalmente no supo, digamos, eso fue pues una fatalidad, una desgracia tremenda, porque los dos partidos tenían una posición más o menos similar, digamos, los dos tenían un programa vinculado a la economía social de mercado, en fin, si se hubiesen puesto de acuerdo el país sería otro hoy día, ¿no? Pero en fin, ya sabemos que eso no ocurrió y finalmente Keiko Fujimori no estuvo a la altura de poder sobrellevar esas cosas y de todos modos tratar de buscar un planteamiento positivo con el gobierno, aunque le dio facultades legislativas, en fin. Pero al final pues lograron la vacancia, bueno, o la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que a partir de determinado momento se instaló como objetivo, ¿no? Pero el problema fue que Vizcarra encontró la mejor estrategia de crecimiento popular en la confrontación con el Congreso, ¿no? Confrontación que lo llevó a disolver, a cerrar el Congreso en determinado momento de manera inconstitucional. Eso fue un populismo político puro para acumular popularidad. Llegó a 80% de popularidad cuando cerró el Congreso. Pero eso fue pues fatal, ¿no? Fue fatal
Y esto además iba en conjunción, no sé si en coordinación, pero en conjunción por lo menos, con el populismo judicial que practicaba el equipo Lavallato precisamente contra los mismos enemigos, Keiko Fujimori, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue un momento terrible porque yo creo que nació con buen espíritu, digamos, hubo una reacción moral justificada y lógica ante los escándalos de los cuellos blancos, ¿no? Pero esa reacción moral se convirtió poco a poco, fue instrumentada para ponerla al servicio de un populismo político, para construir popularidad, cerrar el Congreso y perseguir a los líderes opositores. Es decir, la perversión de una sana reacción moral frente a un escándalo. Eso fue terrible, ¿no? Y finalmente, bueno, Vizcarra, el nuevo Congreso que nace, ese Congreso de transición, que finalmente lo vaca a Vizcarra, y lo vaca porque se había denunciado con testigo que había recibido sobornos. Es decir, había razón para vacarlo. Al final ese Congreso resultó ser un Congreso ultra populista, aprobó una serie de leyes que socavaron muy fuertemente los pilares del modelo económico, una serie de leyes en varios y eso también es una de las causas. En realidad la causa viene desde 2011, ¿no?, en que se empieza a agregar cada vez más sobre regulación a la economía. Es una de las causas importantes por las cuales ahora ya no crecemos, no reducimos pobreza, ¿no? Pero lo invitamos porque estamos en una coyuntura distinta. Hace poco, hablando sobre la Junta Nacional de Justicia, en su columna en El Comercio, Jaime advirtió que el modo en que se estaban planteando las cosas alrededor de la Junta mostraba los riesgos de excesos a los que nos expone lo que él llamó la guerra anticaviar. Ha dicho, defendiendo su postura, que asumir que la coyuntura se define por un esquema binario caviar y anticaviar es una simplificación, pero que sin embargo grafica suficientemente lo que en realidad está pasando. Dos bandos en un altercado sin punto final. Vizcarra cerrando el Congreso en el 19, abriendo la puerta a lo que ahora es una crisis de representación de una forma particularmente intensa, una reacción organizada por la clase política para desmontar reformas de la primera parte de este siglo, pero aprovechada personalmente, es Jaime quien lo dice, por una fiscal Benavides que inserta dentro de esta mecánica, termina llevando el sistema a su favor. Una guerra caviar y anticaviar. Las guerras tienen una característica muy particular. No se acaban porque predomine luego la paz. Se acaban por agotamiento, cuando no hay nada más que destrozar o no hay forma alguna de reemplazar a los ejércitos que han sido desplegados por las partes en conflicto. Si estamos en una guerra caviar y anticaviar, pues entonces el proceso que impregna nuestro día a día tendrá un final con costos que aún no podemos medir. Si esto es una guerra, hay que ponerle fin lo antes que sea posible, porque cualquier forma de vinalización que nos ponga donde ahora estamos, lo único que hace es deteriorar nuestro entorno y nuestro futuro. Las guerras no son solo estallidos, son procesos que anticipan una situación posterior que va a impregnarse por las secuelas de lo que significa ese nivel de violencia, que en el caso de la política es verbal. Es un nivel de violencia que se produce por nuestra imposibilidad de sentarnos en una sola mesa. Por supuesto, una conversación con Jaime de Altaos siempre va a encontrar temas duros. Asuntos que marcan distancias, que marcan matices, que marcan diferencias, sobre lo que no es sencillo hablar, pero que son exactamente sobre los que hay que dialogar. Jaime tiene una posición muy fuerte respecto al significado de la justicia vinculada a los casos Odebrecht. El tiempo, sin duda,
el modo en que el ciclo iniciado en diciembre del 16 con las revelaciones de Washington ha abierto una compuerta de la que no estamos sabiendo cómo salir o cómo terminar, produce un efecto de deterioro sobre las instituciones. Desde un lado, estamos quienes creemos que estos juicios deben terminar con un resultado institucionalmente sólido. Del otro, quienes como Jaime sostienen que deben terminar, pero ya. Bueno, ese es pues uno de los puntos que está en debate. Lo que hemos visto en el último año y medio, en los últimos 2 años quizás, es una reacción anticaviar, efectivamente, ¿no? Que es una reacción frente, a mi juicio, a los excesos que se cometió desde el año 16 en adelante, ¿no? Lo que hemos descrito como esta persecución político-judicial, este populismo judicial que se instaló, en fin. Y lo que se ha producido es una reacción anticaviar que ha ido desplazando de algunas instituciones de sus posiciones de control a los llamados caviares, digamos, ¿no? Esto ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, claramente, con el nombramiento, a mi juicio, de un buen Tribunal Constitucional. Yo creo que este tribunal está integrado por buenos magistrados, pero no ocurrió lo mismo con el Defensor del Pueblo, que también se instaló ahí, digamos, se fue desplazado el caviarismo, digamos, de la Defensoría del Pueblo, pero para poner ahí una persona pues que no tiene, digamos, los pergaminos suficientes para estar en ese puesto, ¿no? Entonces hubo buenos nombramientos, malos nombramientos, y claro, el siguiente paso efectivamente fue la lucha contra la Junta Nacional de Justicia, que al parecer ha sido sobre todo empujada por Patricia Benavides, más que por los políticos, porque no sé, habría que ver, hay que confirmar las declaraciones de Villanueva, ¿no? Pero según Villanueva, quien habría tenido la iniciativa, que eso es Patricia Benavides, y que más bien buscó el apoyo de Fuerza Popular a través de Moyano y luego en conexiones directas, según él, según Villanueva, con la cúpula de Fuerza Popular, para que se vote la remoción de la Junta Nacional de Justicia, ante lo cual Fuerza Popular primero dice, bueno, pero ¿qué hacemos con los fiscales anticorrupción? Y al final llegan a decir, según Villanueva, que a cambio de eso salgan Vela y Pérez, ¿no? Entonces, digamos, el hecho es que hay esta guerra de posiciones, digamos, de control de instituciones entre dos grupos claramente identificados, que son estos dos que hemos mencionado, ¿no? La escena actual nos pone frente a puertas que se abren a lo que parece semejar un vacío. El caso Villanueva, otra declaración de un delator que abre múltiples ramificaciones y que vuelve a poner sobre la mesa, a instalar el deterioro de instituciones como el Ministerio Público. Jaime, ante lo que contienen estas declaraciones, ha reaccionado con una fuerza hepática. Su comentario es más o menos que se vayan todos. Otro tema duro. Estamos quienes creemos que el Ministerio Público debe ser restablecido, pero a partir de las autoridades que tiene constituidas. Sin embargo, son el tipo de asuntos que debemos discutir. En el caso de la remoción de la Junta Nacional de Justicia también entra dentro de esa categoría, digamos. No es necesario, alguien explicaba que una cosa es falta grave y otra cosa es causa grave. Aquí estamos hablando, la Constitución habla de que por causa grave es posible destituir a la Junta Nacional de Justicia. Eso es una decisión política, es una apreciación subjetivo-política, ¿no? Efectivamente. Entonces entramos en ese reino que es muy difícil de aprender o de limitar o de acotar con reglas y con procedimientos, ¿no? Pero del que podríamos aprender o volver a poder hablar, ¿no? Exactamente, eso sí. Eso claro, efectivamente, pero hay que, digamos, limpiar un poco las causas que nos han llevado a pelearnos a muerte, ¿no? Sentarse en una mesa no es simplemente llamar a quienes piensan como nosotros y confirmar que tenemos razón. Supone tener la apertura suficiente para poder dialogar también con aquellos que piensan distinto.
Jaime de Altaos nos invita, a su manera, a sentarnos a una mesa a discutir cómo acabar con esta guerra institucional que solo nos está deteriorando. Nosotros pensamos que esa es una invitación que hay que aceptar.